Buenos días compañeros, profesora, mi nombre es Deilis Duartes y nuestro tema a hablar en el día de hoy es sobre el modelo ambientalista. Bien, todos sabemos que la educación es un proceso de socialización, sobre todo en edad temprana, ya que requiere de un proceso fundamental conductual. De lo contrario, no existiría la sociedad, sino que reinaría la anarquía. El modelo ambientalista es la recolección de todas las teorías que dan más importancia al entorno que al innato. Como bien ya todos sabemos, innato es todo aquello que no se aprende, sino que se nace con ello. Les estaré dando un ejemplo sobre el modelo ambientalista. Como bien ya sabemos, las clases son virtuales, tanto para niños, jóvenes, adultos. Presentaremos un caso donde el niño y su mamá están en clases por motivos de ruido, ya sea por la música del vecino o por la música del hermano en el mismo hogar, o la mamá en ese momento escuchando la clase con el niño y que le diga al niño: José, eso no es así, hazlo más rápido, José, te estás quedando muy atrás, José, no prestas atención. Todas esas son alteraciones en el ambiente del niño que no lo dejan tener una concentración eficaz, para así tener un mayor aprendizaje, tanto que ni el lugar ni el ambiente donde está son adecuados para su aprendizaje. Bien, a continuación les voy a estar hablando sobre el paradigma ambientalista. El paradigma ambientalista es el escenario donde se realizan las interrelaciones entre las personas y con el medio ambiente. Este paradigma tiene relación con lo desarrollado por el ruso Vygotsky en la década 1920 y varios autores lo han denominado como paradigma histórico-social o paradigma sociocultural. A continuación hablaremos sobre el representante del paradigma ambientalista. ¿Quién es Vygotsky? Vygotsky es el fundador de la teoría sociocultural en psicología. Esta se dio en los años de 1925 y 1934 y fue en este último año que Vygotsky falleció por una enfermedad infecciosa con tan solo 38 años de edad. Bien, la teoría de Vygotsky habla sobre que el ser humano ya viene con un código genético natural. El mismo está en formación de aprendizaje desde el momento en que empieza a interactuar con el medio. La teoría de Vygotsky se basa en lo sociocultural, dando contra a la teoría de Piaget. No se puede decir que el niño se constituye del aislamiento, sino que éste se va a desarrollar a través de los mediadores que van a permitir un mejor desarrollo de sus capacidades cognitivas. En 1931, Vygotsky desarrolla la CDP. Esto nos quiere decir zona de desarrollo próximo. Esto nos indica la distancia o el nivel que existe entre el desarrollo afectivo y el desarrollo potencial del niño. O sea, que esto nos ayuda a delimitar el mediador o nivel de acción educativa. Por ejemplo, lo que el niño puede desarrollar por sí mismo y lo que puede desarrollar con apoyo de un adulto. Esto es la CDAP. Aquí se mide la distancia o nivel que hay entre una y otra. Vygotsky también ve en la imitación humana la construcción de dos. Una es la capacidad de imitación del niño y dos es el uso de inteligencia instructiva del padre, logrando así que lo que el niño hace hoy con ayuda de un adulto lo pueda realizar el día de mañana por sí solo. Por ello, la interacción del niño con otras personas que tengan
un mayor conocimiento puede ser beneficioso. Entre ellos pueden estar los maestros, los psicólogos, especialistas, los padres, otros profesionales. Todas estas personas van a ayudar en el desarrollo, ya sea cognitivo, afectivo, etcétera, del niño. Y no solo tiene que ser un adulto, sino también la interacción con algunos instrumentos, como lo son la informática, los juegos didácticos, etcétera. Por último, se debe tener en cuenta que todo esto forma parte de un flujo sociocultural que va a influir en el desarrollo del que aprende. Buenos días, profesor y compañeros, mi nombre es Jocelyn Camarena y como siguiente punto vamos a hablar sobre el paradigma ambientalista de la metáfora básica. Este quiere decir que es el escenario donde se relacionan las personas, el grupo de personas y el ambiente. En este paradigma vamos a encontrar varios elementos como lo son el currículum. El currículum puede ser tanto flexible como abierto. El currículum también posee objetivos que son las capacidades y valores utilizables en la vida cotidiana y también la evaluación que se plantea desde una perspectiva casi cualitativa, formativa, centrada en el aprendizaje. Otros elementos que también vamos a encontrar en este paradigma son el profesor. Este actúa como un mediador. También vamos a encontrar a los alumnos, que son los que reciben la información que da el profesor, y la enseñanza, que es el desarrollo de las capacidades y valores que pueden preparar a las personas, en este caso los alumnos. Bien, hasta aquí podemos entender que el paradigma ambientalista se centra en los procesos de aprendizaje, en la integración y colaboración dentro del aula, y también analiza nuestras vidas fuera del aula y la interrelación con el medio ambiente. Ahora hablaremos un poco sobre los roles que cumplimos dentro de la sociedad en educación ambientalista. Como primer rol tenemos el rol del estudiante. Este se dice que es un ser social que tiene el potencial de aprendizaje y debe desarrollar en la medición adecuada, en guía de su profesor. Rol de maestro. Este es un agente cultural que actúa como mediador dentro del aula y lo que hace es que gestiona, potenciando así las interrelaciones entre los alumnos para llevar a cabo un clima que genera confianza. Tenemos que tener claro que la enseñanza en el paradigma ambientalista guía y ordena el desarrollo de las capacidades y valores que poseen las personas para presentarse ante la sociedad. El paradigma ambientalista también tiene sus desventajas. Entre ellas podemos decir que lleva mucho tiempo para desarrollarse, ya que el profesor debe desarrollar de una manera que todas las personas participen y sean muy colaborativas. También es él mismo el que observa lo que pasa dentro y fuera del aula. Teorías institucionalistas o centradas en el entorno escolar. Las dificultades de aprendizaje centradas en el entorno escolar usualmente se deben a estos factores, al funcionamiento del sistema educativo o a las relaciones interpersonales. ¿Qué supone esto? Que la calidad de la relación maestro-alumno puede afectar el desarrollo adecuado del proceso educativo, así como las características en cuanto a la personalidad del educador pueden obstaculizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una pedagogía inadecuada, una implementación incorrecta de los programas escolares y variables físicas como la temperatura, el ruido, la luminosidad también influyen. La pedagoga Cecilia Braslavsky expone dos puntos importantes dentro de esta teoría. Por un lado tenemos la deficiencia en las condiciones materiales de la enseñanza, que hace referencia al entorno físico inadecuado, y por otro lado tenemos un planteamiento incorrecto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que hace referencia a la implementación de programas escolares que no miren el nivel escolar en que se encuentra el alumno o que no se adapten a su ritmo de aprendizaje. También toma en cuenta el aspecto del perfil del educador en tres puntos importantes: en el psicológico, en el pedagógico y en el metodológico. Teoría del enfoque ecológico. Este enfoque es el más amplio y más actual, puesto que no toma en cuenta solamente factores únicos como familia, educación, cultura, sino cómo el aprendiz se interrelaciona y lo engloba como un todo. Este modelo define un sistema basado en el desarrollo de los individuos a través de los diferentes ambientes en los que se mueve y que influyen consecuentemente en sus cambios.
Presenta 4 estructuras o niveles. Tenemos número 1, microsistemas. Constituye el nivel más inmediato cercano en que se desarrolla el individuo. Los escenarios englobados en este sistema son la familia, los padres o la escuela. Por otro lado, tenemos como segundo punto los mesosistemas, que incluyen las relaciones de 2 o más entornos en los que una persona participa de manera activa. También se puede entender como la vinculación entre los microsistemas. Ejemplos claros puede ser la relación entre familia y escuela o familia y amigos. Los exosistemas se refiere a las fuerzas que influyen a lo que sucede en los microsistemas. En este caso, el individuo no es entendido como un sujeto activo. Lo conforma, por ejemplo, la naturaleza del trabajo de los progenitores, las relaciones que mantiene un profesor con el resto del aula, por ejemplo. Los macrosistemas se refiere a las condiciones sociales, culturales y estructurales que determinan cada cultura, los rasgos generales de las instituciones y los contextos en los que se desarrolla la persona y los individuos de su sociedad. Constituyen valores propios de la cultura y costumbres. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy voy a hablarles sobre la justificación de la teoría ecológica según Bartoli. Centrándonos en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura en el entorno escolar, Bartoli hace referencia a 5 elementos que han de reproducirse en este contexto y que justifican el enfoque ecológico. Entre ellos está la interacción social, la cual es toda influencia dada en un ámbito social, entendiéndose como un vínculo existente entre las personas. En este caso estamos hablando del docente o maestro, quien es el que proporcionará y desarrollará procesos de mediación instrumental y semiótica. Reflexión y respuesta personal. En un sentido de aprendizaje activo, hablamos de un conjunto de individuos que mantienen una relación que influye en el comportamiento y actitudes de los individuos que lo integran. Hablamos de maestro-clase. Integración. Son todas las competencias que intervienen en el aprendizaje, haciendo que éste se desarrolle de forma armónica e integrada en distintas áreas que necesiten de la realización de distintas tareas, por ejemplo en la lectura, en la escritura, el cálculo, etc. Formación y crecimiento. Son el cambio constante y adquisición de nuevos conocimientos que nos permitirán producir nuevos niveles de pensamientos, creatividad, etc. Globalidad ecológica, equilibrio y ajuste. Se refiere a todo el equilibrio que debe haber dentro de los subsistemas que intervienen en cualquier aprendizaje. Entre ellos tenemos la comunidad, la familia, la cultura, la escuela, etc. Como conclusión, Bartoli señala que para que haya un aprendizaje adecuado debe incluirse estos 5 elementos. De lo contrario, tendremos dificultades de aprendizaje. Desde una perspectiva ecológica, la conducta del sujeto es considerada como el resultado de la interacción de él y su entorno. Basado en este principio, el tratamiento y la intervención del paciente no solo debe basarse en él y el centro escolar, sino que debe ampliarse al entorno familiar e integrar aspectos como los socioeconómicos, el sociolingüístico y el ambiente. Teorías basadas en el entorno familiar y sociocultural. Teorías centradas en el entorno familiar. Estas se consideran como un condicionante del proceso madurativo del alumno, ya que la calidad y cantidad de estímulos que se le presenten le facilitará o dificultará el afrontamiento a los aprendizajes escolares. Mientras que las centradas en el entorno sociocultural nos dicen que si el niño manifiesta fracaso a nivel individual, esto no solo se debe a factores psicológicos, sino que intervienen los factores socioculturales.